Escuchando bien, por favor. Gracias, profesor César. Bien, de esta forma damos inicio a este ciclo de charlas en conmemoración al Día del Geólogo, organizado y realizado por el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. En la ocasión, nos toca convocar a tres grandes exponentes del área que vamos a tener el placer de escucharlos en diversos horarios, para lo cual queremos aclarar un poquito que cada uno de ellos van a tener horarios distintos y separados, como ya mencioné. El primero ahora, el segundo a las 5 de la tarde y el tercero a las 18 horas. Entre estas charlas habrá un lapso de tiempo en el cual ustedes pueden mantenerse conectados o si desean salir por algún motivo, pueden volver a ingresar en cada uno de estos horarios utilizando el mismo link de acceso. Ahora me toca la oportunidad de presentar al profesor doctor César Alejandro Gozo Aguilar. Él es geólogo por la Universidad de la República Udelar de Uruguay desde el año 1989. Entre los años 1995 y 1999 realizó un masterado y doctorado en geociencias por la Universidad Estadual Paulista. Él es profesor de geología en Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Geológicas desde 1986. Investigador del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas desde el año 2010, investigador del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2012, coordinador científico del Geoparque Mundial UNESCO, Grutas del Palacio desde el 2013, integrante del Comité Nacional de Geoparques por la Universidad de la República desde el año 2016. Sus áreas de investigación y docencia, patrimonio geológico y geoconservación, geología y ambiente. El mismo, en la oportunidad, nos va a deleitar con el tema Nuevo rol de la profesión de geólogo en la sociedad, la geoconservación. Profesor, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Oscar. También agradezco a la Universidad Nacional de Asunción y a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales por invitarme a participar de esta celebración, que aprovecho también a felicitar a los colegas paraguayos que están, bueno, celebrando el Día Nacional del Geólogo, que lo empiezan a celebrar hoy. Sabemos que es, o entendemos que es en el día de mañana. Comentarles que nosotros también tenemos en mayo nuestro Día Nacional del Geólogo, el próximo 28 de mayo, así que los integrantes de la Sociedad Uruguaya de Geología hacen también extensivo este saludo a los colegas paraguayos. También entiendo que hay un acuerdo de cooperación entre ambas asociaciones, quiere decir que quizás esta primera instancia, no sé si la primera instancia, de poder intercambiar a través de lo que pueden ser, bueno, conferencias o disertaciones, algún tipo de actividad que permita conocernos más. Aquí también tenemos colegas de Argentina. Quiero decir con esto que, bueno, me enorgullece hacer parte de esta celebración y bueno, y vamos a discurrir durante algunos minutos sobre este tema de la geoconservación, que ya paso a compartir pantalla. Simplemente si se está escuchando bien y si se está viendo bien la presentación. A ver si me dan un ok para poder empezar. El sonido perfecto, profe. Bien, gracias. Y ahí tenemos la presentación, ¿no? Sí, sí, espectacular, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, cuando fuimos invitados a participar en este evento, se nos ocurrió compartir con los colegas algunas reflexiones y algunos conceptos relativamente jóvenes, que hace poco tiempo que están, digamos, en la literatura, que tienen que ver con la geodiversidad, el patrimonio geológico y la geoconservación. Entonces le propusimos a los compañeros de la Asociación de Geólogos de Paraguay
tener esta disertación y bueno, y una mirada o algunas reflexiones sobre un nuevo rol que surge en la profesión del geólogo aportando más elementos a la sociedad, en particular lo que tiene que ver con la geoconservación. Y bueno, y esto nos trae o nos lleva a tener que definir algunos conceptos que tienen que ver con la geodiversidad, el geopatrimonio y la geoconservación, en el medio de, bueno, una cantidad de términos, conceptos, ideas que se han venido sucediendo en los últimos años, como seguramente muchos de ustedes ya conocen: geositios, conservación del patrimonio de la tierra, lo que es el turismo geológico, la geoeducación, monumentos geológicos, parques geológicos, bueno, lo que tiene que ver con lo geomuseológico, la geodidáctica, geolegislación, bueno, lugares de interés geológico. Es decir, en los últimos años han aparecido una cantidad de conceptos, de ideas, a propósito de lo que tiene que ver con estas 3G que aparecen ahí: la geodiversidad, geopatrimonio y geoconservación, y en particular con lo que hace a algo que ya está instalado en esta región desde hace unos cuantos años, que son los geoparques UNESCO. Nosotros vamos a dedicarnos un poco más hacia estos tres conceptos en la charla de hoy, y no tanto lo que tiene que ver con los geoparques. Y así aparecen geomorfositios, geomonumentos, geosenderos, georrutas, georrecursos, en fin, aparecen un montón con el sufijo geo, prefijo geo, de conceptos que tienen que ver con esto que vamos a estar conversando en los próximos minutos. Y es bastante curioso porque cuando uno empieza a leer la literatura de lo que es la geodiversidad, siempre aparece, digamos, emulando a lo que es el concepto de biodiversidad, y cómo a nivel del público en general existe una diferencia notoria, y ahí nos cabe a los geólogos o a los geocientíficos buena parte de la responsabilidad en hacer conocer, de la misma manera que en el común de la gente se sabe o se entiende o se tiene alguna noción acerca de lo que es la biodiversidad, particularmente a partir de lo que fue la cumbre de Río en el año 92, que tiene que ver, ¿verdad?, con todos los elementos o la variedad de los elementos bióticos que tenemos sobre la Tierra. No ocurre lo mismo en relación con el término geodiversidad, ¿no?, que es un término bastante reciente, que surge ligado particularmente a la gestión de los espacios protegidos, que bueno, que proviene de estudios de disciplinas científicas como la geología, la geografía, y que bueno, y que está dando sus primeros pasos, ¿verdad? Si bien ya tienen algunos años, el término de geodiversidad ya tiene varios años, ya está dando sus primeros pasos y cada vez más se está diseminando en el común de la gente, particularmente a propósito de lo que son, bueno, de lo que vienen siendo a nivel de la UNESCO los geoparques. Entonces tenemos allí a la geodiversidad como ese conjunto de elementos del medio físico, los elementos abióticos, haciendo parte junto con la biodiversidad, de la diversidad natural que aparece en la superficie terrestre, ¿no? Algunas definiciones, voy a pasar rápido solamente por algunas de ellas para de alguna forma que vean de qué se trata, digamos. Ahí aparece una referencia a la literatura, Gray, bueno, que dice que la geodiversidad es el rango natural de diversidad de rasgos geológicos expresados o materializados esos rasgos a través de las rocas, los minerales, los fósiles, también rasgos geomorfológicos como pueden ser formas del terreno, procesos geomorfológicos, suelos, incluyendo todas las relaciones, propiedades, los sistemas, digamos, a que, digamos, hacen parte de esos procesos en lo que es la formación de un paisaje o un afloramiento rocoso, un yacimiento mineral, un yacimiento fosilífero. Entonces, todos esos rasgos naturales hacen a la geodiversidad, según esa concepción de Gray.
de a poco algunos autores han ido agregando o modificando esas definiciones, y en particular algunos, como Kozlowski, introducen allí la actividad humana como un integrante, como un actor, más bien, como un actor que puede de alguna manera influir en la geodiversidad de una manera general. Yo ahí me tomé el atrevimiento de poner algunas imágenes del Paraguay como para hacerlas un poco más entretenida la disertación. También, bueno, Carcavilla es un geólogo español, que plantea allí que la diversidad geológica de un territorio, que es la variedad de rasgos geológicos que están presentes en un lugar y que, bueno, de alguna forma pueden ser caracterizados a través de su frecuencia de aparición, su distribución, y cómo ellos, de alguna forma, representan o ilustran, ¿verdad?, o sirven para conocer la evolución geológica, bueno, de ese territorio. Y de esto último es de lo que nos vamos a agarrar un poco más al final de la presentación. Aquí uno de las versiones de mapas geológicos que pude encontrar en internet, y bueno, y de alguna forma un mapa geológico es un mapa de la geodiversidad, porque están expresados allí, como bien sabemos, momentos o registros geológicos o parte de la evolución geológica de un territorio, en este caso en particular del Paraguay, y vemos ahí que, bueno, que hay rocas proterozoicas, rocas, según este mapa, rocas cambrianas o cámbricas, ordovícicos, silúricas, carboníferas, pérmicas, mesozoicas, cuaternarias. Entonces, simplemente echando un vistazo al mapa geológico del Paraguay, podemos, en principio, interpretar o inferir que tenemos un buen grado de geodiversidad, porque esperamos encontrar allí distintos tipos de rocas, distintos momentos geológicos, procesos, paisajes, fósiles, ¿verdad? Distintos tipos de suelos que hacen entonces a esa geodiversidad paraguaya. Bueno, algunos de esos elementos de la geodiversidad expresados en este caso a través de afloramientos y una caverna ahí cerca de Vallemí, en San Lázaro. Me tomé la preocupación también de buscar imágenes de distintos sitios paraguayos en donde hubiera personas también, porque ese es otro elemento importante acerca de lo que vamos a discurrir o a conversar. Y bueno, me permitió también conocer un poco de la geografía del Paraguay, la preparación de esta presentación, ¿verdad? Ni que hablar de este sitio emblemático, conocido por millones de personas seguramente, esas caídas de agua espectaculares ahí del río Iguazú, ¿no? Entonces ahí tenemos esos elementos, esas expresiones, ¿verdad?, de la geología, de la geomorfología, y de alguna forma cómo en este caso se utilizan con fines turísticos, pero cómo a partir de algunos de ellos que vamos a ir viendo, ¿verdad?, aspectos que tienen que ver con la topografía, el relieve, con su energía, con su rugosidad, o inherentes a la propia geología, los tipos de materiales rocosos, sus minerales, a la paleontología, también aparecen allí los fósiles, ¿verdad?, estructuras tectónicas, de geomorfología, decíamos, ¿verdad?, sistemas morfogenéticos, procesos, geoformas de erosión, geoformas de acumulación, y también los autores han incluido aspectos que tienen que ver con la hidrología, a las aguas superficiales, las expresiones también subterráneas y los suelos, ¿verdad? También entonces aparecen como ese conjunto de elementos que componen a la geodiversidad de algún territorio. También, particularmente, aspectos que tienen que ver con la geomorfología o la geología, que están muy emparentadas, ellas dos. También tenemos allí, de alguna forma, que son protagonistas los aspectos geomorfológicos en distintas actividades de ocio y hasta en deportes, si se quiere, algunos de ellos extremos, ¿no?
bueno, lo que tiene que ver con la topografía, la presencia o no de nieve, el esquí, bueno, el rapel, el montañismo, el ciclismo, ¿verdad? Todos escenarios, todos paisajes que son de alguna forma abordados por alguna actividad deportiva o por alguna actividad de tipo de ocio, que aprovechan, digamos, el recurso geológico o el recurso geomorfológico. Y claro está que aquí no vamos a entrar en los temas turísticos, pero que de alguna forma también propician y promueven las actividades turísticas a partir de, bueno, de esa, que puede ser de esa actividad que puede empezar simplemente desde la contemplación de un paisaje hasta desarrollar distintas actividades deportivas. Tenemos a alguien con un micrófono abierto. A propósito entonces de este concepto de la geodiversidad, les sugiero, recomiendo que entren a ese sitio YouTube para ver un video a propósito de la geodiversidad, como ahí mismo en ese video dice, la geodiversidad como el socio mudo de la biodiversidad. Y la verdad que está muy, muy bien, es muy ilustrativo ese video. Y bueno, y un conjunto de colegas, Gray, Brilia, Matthews, Swolinsky, promovieron que cada 6 de octubre tuviéramos la celebración internacional del Día de la Geodiversidad. A partir de estos colegas, entonces tenemos instalado y con el reconocimiento mundial de este día, lo que está de alguna forma también significando la importancia de este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque, bueno, hay una gran variedad de elementos que hacen a este medio físico, como conocemos nosotros los geocientíficos, ¿verdad? Innumerable cantidad de minerales, rocas, fósiles, tipos de suelo, procesos tectónicos, bueno, procesos físicos, químicos, ¿verdad? Paisajes, relieves, que de alguna forma merecen, por ser el sustento en donde se apoya el soporte, ¿verdad?, de todas las actividades que tienen que ver con lo bio, merecen tener un destaque y una predominancia, digamos, y un reconocimiento, ¿Cuál es el salto entre la geodiversidad y el patrimonio geológico? Bueno, obviamente que no todos los elementos, no todos los fósiles, no todas las rocas, no todos los minerales tienen un valor o una relevancia destacada, ¿verdad? No todos, algunos tendrán más que otros, una relevancia científica, a veces la relevancia científica es internacional por su unicidad, porque es algo único, o porque expresa muy bien un tal o cual tipo de proceso, representa. Entonces, hay algunos de esos elementos, de algún afloramiento, algún yacimiento mineral o paleontológico, algún tipo de paisaje, algún tipo de proceso, algún volcán en especial, que sí amerita, digamos, o que tiene una relevancia científica, una relevancia turística, una relevancia cultural, una relevancia educativa o didáctica particular, que lo transforma en un sitio geopatrimonial. Entonces ahí aparecen ese conjunto de recursos naturales, geológicos que poseen valor científico, cultural y educativo y que de alguna forma son sitios que permiten conocer, estudiar e interpretar, sea el origen, evolución de la Tierra, los procesos que la modelaron, climas o paleoclimas, paisajes de pasado, del presente. Y es en estos sitios particulares en donde pueden aplicarse un conjunto de técnicas y medidas que de alguna forma aseguren su conservación, incluyendo la rehabilitación, de esos elementos de la geodiversidad que se convirtieron en sitios geopatrimoniales a partir de, bueno, a partir de un estudio particular, ¿verdad? Porque
ellos merecen ser conservados o porque están en vías de degradación o porque están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, sobre estos es que se les pueden aplicar algunas medidas de conservación. Entonces ahí se empieza a constituir, o tenemos constituido el concepto de patrimonio geológico o de elementos geopatrimoniales, se usa de manera indistinta, y a esos lugares en general se los denomina geositios, si bien hay, digamos, de alguna forma, hay un uso libre, o se lo usa libremente, digamos, el término geositio, pero según algunas definiciones, algunos autores, los geositios son estos lugares de un patrimonio geológico relevante, ¿verdad? Entonces habrán distintas escalas de geositios, geositios internacionales o mundiales, habrá geositios más bien regionales o inclusive más bien comarcales o nacionales a nivel país, ¿verdad? Entonces tenemos allí de alguna forma la geodiversidad, que son los recursos totales de esos aspectos que hacíamos de la Tierra, ¿verdad? Alguna parte de esa geodiversidad terrestre es conocida y parte de esta que está coloreada en amarillo, parte de esa geodiversidad que se conoce, bueno, está de alguna forma, puede estar sometida a una situación de peligro o de amenaza, de riesgo de que se pierda, y es sobre esa parte en donde tenemos allí el patrimonio geológico, y sobre estos es que se va a implementar medidas de geoconservación. Y para esto, ¿cómo es que se eligen estos sitios? Hay una serie de metodologías en la literatura que tienen en consideración, bueno, el valor científico, el valor cultural, su valor didáctico o educativo y su valor turístico. Y hay algunos criterios para ello, que tienen que ver, bueno, con justamente cuán relevante sea ese afloramiento o ese yacimiento o ese paisaje o ese volcán, qué tan raro, qué tan representativo de algún u otro proceso, qué grado de conocimiento científico se posea de él, cuál es su estado, cuál es su grado de vulnerabilidad, cuán accesible sea, qué grado de protección tiene, si tiene protección legal nacional, si una protección simplemente local, en fin, hay algunos criterios por los cuales se aplican una serie de formularios, preguntas, puntajes, que permiten seleccionar y finalmente llegar a una lista de geositios, ¿verdad? Y bueno, en eso hemos estado abocados en los últimos años y seguimos trabajando aquí en el Uruguay desde la Facultad de Ciencias. Simplemente para una definición de patrimonio geológico, es decir, conjunto de geositios de un determinado territorio, de un país, de un estado, de un municipio o de alguna unidad de conservación, ¿no?, que mejor representan la geodiversidad de una región dada. Y Borba, que es un geólogo brasilero de aquí del sur de Brasil, en su tesis de doctorado, él propone utilizar el término geopatrimonio, porque según él, bueno, patrimonio geológico al común de la gente lo lleva derecho a la geología, y sabemos que también tenemos otros atributos de tipo hidrogeológicos, de tipo geomorfológicos, los suelos, que hacen parte entonces de este concepto de patrimonio geológico, ¿no? Entonces, algunos, simplemente en 2 o 3 diapos, algunos ejemplos o algunas reflexiones de lo que hemos visto aquí en el Uruguay. Por ejemplo, en Uruguay tenemos algunas declaraciones de monumentos históricos por nuestro Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura, de algunos elementos de geodiversidad, desde ya hace un buen tiempo, de la década del 60 en adelante, pero hay cerros, hay islas, hay pinturas rupestres, bueno, hay petroglifos, hay algunas sierras, hay una calera, bueno, que son elementos de la geodiversidad, algunos de ellos que tienen que ver con lo minero también, como las caleras, que
llevó a que el Ministerio de Educación y Cultura los designara monumentos históricos, y ahí quizás el atributo principal no fue inherente a esa connotación geológica, seguramente, pero sí tiene que ver con lo cultural, y acá es donde se empiezan a interrelacionar, digamos, los aspectos culturales con los eminentemente geológicos, ¿no? También en alguna exposición para la Sociedad de Geología mencionamos, en el caso de nuestro país, si valdría la pena hacer, y bueno, es una de las cosas que tenemos pendiente con algún estudiante, dar inicio a este estudio, si considerar, por ejemplo, los sitios visitados por Charles Darwin aquí en el Uruguay, en donde todavía valen sus descripciones y han promovido trabajos científicos acerca de esos afloramientos, de esos lugares, y vean ahí, tenemos en distintos departamentos, esos que aparecen en la lista de la izquierda son departamentos, que es digamos, desde el punto de vista administrativo, es cómo se divide a nivel de gobierno. Tenemos lo nacional y después lo departamental. En Uruguay tenemos 19 departamentos y aquí tenemos 2, 4, 6 departamentos que fueron visitados distintos lugares por Charles Darwin, y que algunos de ellos quizás ameriten formar parte de algún catálogo de sitios geopatrimoniales, por lo menos a nivel de nuestro país. También quizás suceda lo mismo en Paraguay, no lo sé. Estos departamentos tienen sus escudos, y bueno, y hay allí como 8 departamentos de los 19 que en sus escudos, en algún cuartil, tiene un elemento, ¿verdad?, de geodiversidad, y que seguramente no es por la relevancia científica de ese Cerro Largo, en el departamento, en el escudo de Cerro Largo, o el Cerro Arequita en La Valleja, quizás, no lo sé, o el Cerro de Montevideo, que está más asociado a un aspecto de identidad de las comunidades locales, tiene que ver más con lo cultural que quizás con lo dominantemente geológico, aunque esto todavía lo debemos estudiar aplicando esas metodologías que yo decía. Entonces, de alguna forma, Gray propone que la geodiversidad merece tener una posición bien central en relación a lo que es la geología, la geomorfología, la pedología, la hidrología, con el geopatrimonio, la geoconservación, a través de, distintas medidas, distintas designaciones, distintos reconocimientos que se hacen a las áreas, a los sitios, a los paisajes, aplicando, distintos métodos para su manejo, para su conservación. Entonces, de alguna forma, pasamos rápido por conceptos que tienen que ver con la geodiversidad, el patrimonio geológico, los geositios. Mencionamos muy por arriba lo de los geoparques, los geoparques UNESCO, que yo decía que ya están instalados aquí en Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Y que de alguna forma todo esto también promueve actividades económicas relacionadas, a lo que es el turismo de esos territorios en donde están esos recursos geológicos. Y el motivo de nuestra charla de hoy, el de la geoconservación, es decir, de esos geositios que merecen ser conservados, ¿verdad?, por algunos motivos que los métodos de evaluación podrán detectarnos. Entonces tenemos allí la geodiversidad y el patrimonio geológico, que pueden estar sujetos a amenazas, y por lo tanto tenemos a la geoconservación. Ahora, ¿desde dónde la podemos, o desde dónde hemos notado que se aborda más o menos metódicamente la geoconservación? Bueno, desde la mirada o desde un abordaje cultural, como decíamos recién, los escudos departamentales. Eso podría ser una mirada desde lo cultural, que en un escudo de un departamento haya un cerro, ¿verdad?, por lo que significa, por lo que identifica a la gente de ese departamento. Pero como un asunto cultural, también para las sociedades primitivas, la tierra la tenemos como la madre tierra, ¿verdad?, muchas veces representada con una figura femenina, ¿verdad?,
la madre tierra, y bueno, y algunos relieves, paisajes, rocas o piedras, ¿verdad? Afloramientos que tuvieron un valor o que tienen un valor para las comunidades especial, ¿verdad? Que pueden llegar a ser sagradas. Entonces ahí aparecen también artefactos antiguos que han perdurado justamente por esa circunstancia de ser rocas, ¿verdad? Que han permanecido en las culturas a lo largo del tiempo y que los representan, que representan a esas culturas. Y bueno, y de alguna forma también esa conciencia, digamos, o muchas veces legendaria conciencia por la conservación de las culturas, y me voy a los pueblos originarios de nuestra América, ¿verdad? Del valor que le dan a la tierra, al sol, a la luna, ¿verdad? De esa cosmovisión, que de alguna forma también nos están hablando de esa conservación del espacio geográfico y sus procesos naturales, ¿verdad? Físicos, químicos, biológicos, y que de alguna forma también materializa lo que tiene que ver con lo que conocemos hoy con el ambientalismo, ¿no? Y el ambientalismo, digo, bien entendido. Hay incluso algunas constituciones de Latinoamérica que hacen mención a esto del buen vivir, ¿verdad? Hay una expresión quechua que aparece por allí. Entonces tenemos que la cosmovisión que profesan estos pueblos, y traigo a colación ejemplos de aquí de América Latina que tuve la fortuna de conocer en distintos países, refuerza ese imperativo de la conservación para las generaciones futuras, y lo traigo desde esa mirada, desde ese abordaje de lo cultural, ¿verdad? Y bueno, y ni que hablar de lo que representa, ¿no?, en muchos de los países la Pachamama, ¿no? En esa dimensión de madre tierra. Y bueno, y tenemos entonces a la tierra ahí, ese elemento fundamental en las culturas, y qué mejor que nosotros los geólogos, ¿verdad? O geocientíficos, como estudiosos, ¿verdad? De la historia, la composición, las estructuras, para tener un rol protagónico en este tipo de trabajos, de estudios, de investigaciones. Otra mirada, otro abordaje, voy rápido porque no quiero pasarme mucho del tiempo, tiene que ver de la conservación o de la geoconservación como un asunto internacional, o como de los organismos internacionales o de las instituciones internacionales, es decir, todo lo que fue, bueno, a partir de la década del 70, la mirada sobre los temas ambientales, a propósito de esto que yo mencionaba en algunas diapositivas anteriores. Bueno, la conservación como foco principal, ¿verdad? Estaba en pleno apogeo en aquella década del 70, bueno, con la Conferencia de Naciones Unidas en Estocolmo, y algunas declaraciones, algunas convenciones que en algunos de los artículos aparecen allí las formaciones geológicas, fisiográficas, ¿verdad?, que constituyen el hábitat de especies, animales y vegetales amenazados, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético, aparecen entonces en la definición de patrimonio natural, y bueno, y los relieves, de alguna forma, no dicho, digamos, explícitamente, pero están en el espíritu de los artículos, está inherente en ese patrimonio natural el patrimonio geológico, ¿verdad? Bueno, así podríamos ir por varias de las conferencias, la del Río 92, ni qué hablar, que fue un mojón, también la de Sudáfrica, voy a pasar rápido por aquí, para llegar a esta, digamos, a esta conmemoración. La Madre Tierra tiene su Día Internacional para celebrar entonces allí la importancia, y bueno, y ahí de nuevo el rol de los geólogos, los geógrafos, los geocientíficos, ¿verdad? Inherente a esta celebración, a este conocimiento, a estos estudios, ¿verdad? La importancia de conocer y poder proteger. Y bueno, y a propósito de esas metodologías y otorgarles ese valor patrimonial, tenemos esa Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que particularmente comienza propiciando o promoviendo áreas naturales que tienen que ver con la fauna, con la vegetación, pero que de a poco va ganando espacio y terreno
la geodiversidad y el patrimonio geológico en este reconocimiento internacional, principalmente de estos organismos, ¿no? Y un tercer enfoque, una tercera mirada o abordaje, desde lo científico, ¿no? La geoconservación como un asunto científico, en donde, bueno, empieza a caracterizarse esta disciplina emergente dentro de las ciencias de la Tierra, que hemos querido impulsar nosotros particularmente aquí en nuestro país, y que tiene entonces a los trabajos que tienen como foco final la geoconservación, ¿verdad? Y aparece por ahí algo que todavía no habíamos mencionado y que me gusta siempre destacarlo, es decir, la conservación, la geoconservación, no es posible si no tenemos a las sociedades educadas en términos geológicos, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿de qué conservar si no se conoce para qué y cómo? Y bueno, y vamos a tener aquí una disertación también de un colega, colega Lacré, que tiene que ver con la educación también mucho, que esto de la alfabetización geológica, la enseñanza de la geología, la investigación geológica, es decir, cómo nosotros desde nuestro rol como geólogos, algunos de nosotros como docentes, poder propiciar y promover en la sociedad que se conozca más y más esta disciplina, para que, y bueno, y para que en algún momento, digamos, también se puedan conservar lugares y que la sociedad tome, ¿verdad? Si lo tienen en el escudo de su departamento, por ejemplo, bueno, que conozcan de ese lugar y que se apropien y que sepan y que lo defiendan y lo protejan, ¿verdad? Bien. Algunas de esas medidas de geoconservación o métodos, ¿verdad? Algunas, hay mucha bibliografía en relación a esto, que pasan por, bueno, la legislación, que pasan por, digamos, la supervisión técnica, que pasan por la señalización, a veces pasan hasta por mantener en secreto algunos lugares, podrían, eventualmente. Bueno, todo esto debe ser estudiado, debe ser analizado, debe ser evaluado, y obviamente esto viene al título de la charla, el rol, este nuevo rol que tenemos los geólogos en la sociedad, y aparece siempre allí, al final, la educación, ¿verdad? Yo siempre hago este mismo comentario en estas presentaciones, yo la pondría en el primer lugar en esa tabla, ¿no? Entonces implica la geoconservación la protección de aquellos elementos de la geodiversidad que tienen valor geopatrimonial, ya vamos terminando, Diego y Óscar, principalmente por razones científicas, pero también para apoyar valores educativos, culturales, estéticos, espirituales y ecológicos. Y actualmente cada vez más se reconocen los vínculos de la geodiversidad con la conservación del paisaje y la biodiversidad, con el desarrollo económico, hablamos de geoturismo, la adaptación al cambio climático, la gestión sostenible de la tierra y del agua, bueno, el patrimonio histórico, el cultural, la salud y el bienestar de las personas, ¿verdad? Ante esta realidad, ya para ir cerrando esta charla, ante esta realidad, digamos, ante la llegada de estos temas a las geociencias, desde hace por lo menos un par de décadas, si no un poco más, se abren o se han abierto perspectivas de idoneidad profesional, ¿verdad? Es decir, cómo poder incidir en políticas públicas, nacionales o regionales, de conservación de la naturaleza abiótica. Sabemos que, bueno, estudios de la geodiversidad pueden tener que ver con estudios más básicos, geológicos, estudios cartografía, o similares a estos, pero estudios de geopatrimonio, inventarios regionales y nacionales de sitios geopatrimoniales, algunos ajustes metodológicos para la evaluación de estos sitios o geositios, en caso de que se transformen, el involucramiento de los servicios geológicos, que entiendo que cada vez es más creciente a nivel de, por lo menos, Iberoamérica,
de los centros de investigación, de las universidades que están tomando estos temas cada vez con más fuerza, más estudiantes participando, más tesis, ¿verdad? Más trabajos, más revistas especializadas en estos temas. Y bueno, y lo que tiene que ver con la geoconservación, cómo podemos incidir desde nuestro rol, digamos, profesional, en instalar este tema en los organismos que están vinculados a la conservación de la naturaleza, sean estos, bueno, las áreas protegidas, los parques nacionales, algunos ministerios, y particularmente en la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria, la enseñanza terciaria. Pero bueno, yo entiendo que esto de las áreas protegidas, los parques nacionales, quizás en algunos países, no sé, en Paraguay, pero quizás en algunos países puedan ser buenas plataformas para que este rol sea reconocido y empezar a abordar y empezar a participar un poco más activamente. ¿Y por qué dejamos esto de la enseñanza al final? Y la educación sobre el patrimonio geológico, porque además de la protección y la gestión de esos sitios, es necesario que la sociedad esté consciente de la existencia de estos, ¿no? Y bueno, y que de alguna forma también participe, y bueno, y tenemos allí, decíamos, educación primaria, secundaria, a través de la educación, y la interpretación, ¿no? de lo que significan esos lugares, ¿no? Darles ese valor. Entonces el propósito ahí debe ser informar, entretener, educar, ¿verdad? Tal como Houghton decía que el estudio de la Tierra permite a la mente humana tener información y entretenimiento, ¿no? No dejemos tampoco, acá me viene a la memoria una frase del profesor Brilia, que él dice que a las personas les gusta la geodiversidad, solo que ellas no lo saben. Es una frase que me quedó en una de sus charlas. Entonces, la geoconservación efectiva dependerá en última instancia de una mejor conciencia de las comunidades, ¿no? De la comprensión y del apoyo del público. Entonces, ¿dónde podemos explorar o dónde podemos incidir como geólogos, como geocientíficos? Bueno, quizás a través de lo que pueden ser protecciones legales en las unidades de conservación. Yo hablaba de las áreas protegidas, que pueden ser buenas plataformas para empezar a trabajar. Transitar quizás por los geoparques nacionales, antes de tener grifas internacionales como la de la UNESCO, quizás una buena medida podría ser empezar a tener geoparques nacionales, a donde no los hayan, por ejemplo aquí en Uruguay no hay. Tener, digamos, más y más designaciones de sitios de patrimonio geológico mundial. El año pasado tuvimos los primeros 100 sitios. En Sudamérica hay una veintena de sitios de patrimonio geológico mundial. En Uruguay tenemos uno. Y de rocas también. También en América del Sur está la roca arenisca de Mar del Plata como reconocida a nivel de la IUCS como una roca patrimonial. Bueno, ni que hablar esto que mencionábamos de los geoparques UNESCO, o lo que puede ser la incidencia nuestra, también nuestra participación en los comités nacionales de geoparques. Y desde sociedades científicas como la nuestra, como la paraguaya, como la Sociedad Uruguaya de Geología, participar o promover o propiciar la participación activa en lo que se está formando, ¿verdad? La red regional a nivel de Latinoamérica y el Caribe, en torno al tema de la protección del patrimonio geológico de la Asociación Internacional, la PROGEO, quizás alguna de las cosas que nos podamos quedar como deberes como sociedades científicas. Apoyar la organización de sesiones temáticas específicas en los eventos, realizar simposios, seminarios, workshops, propiciar y fomentar la edición de publicaciones a nivel regional. Quizás pueda ser alguna de esas medidas o acciones o actividades que podamos ir o seguir promoviendo. Entonces, me congratulo con los colegas del Paraguay en esta celebración del Día Nacional del Geólogo. Agradezco mucho la invitación, entonces por esta consideración, como dice allí, Aguille.
Muchísimas gracias a usted, profesor, por esta excelente ponencia. Y bien, si alguno de los participantes tiene alguna consulta, puede habilitar su micrófono y hacérsela llegar al profesor. Adelante, profe. Buenas tardes, muchas gracias por la disertación. Una consulta quería realizar al profesor César, que si hay casos así de un sitio, un geoparque, donde se está realizando alguna extracción económica del material y se necesita declararlo, digamos, para que no se termine ese material, ¿verdad? ¿Hay algún caso? ¿Cómo se puede encarar, digamos? Porque la mayoría de esos materiales o esos lugares puede quedar en áreas privadas, ¿verdad? Con propietarios e incluso también con eh, empresas que están explotando económicamente a un recurso que debe ser protegido como patrimonio geológico. Bien, gracias Narciso por la pregunta, que es muy interesante y que es motivo siempre de intercambios entre los colegas. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en Uruguay la designación el año pasado del distrito gemológico Los Catalanes, así se llama, en el norte del país, en la zona del Arroyo Catalán, en el departamento de Artigas, bien próximo a la frontera con el Brasil, donde hay yacimientos de ágatas y amatistas. Ese distrito gemológico fue designado como sitio patrimonial mundial debido bueno, a la relevancia, digamos, de esas mega geodas, y allí se explotan las ágatas y amatistas, es más, le dan trabajo a centenares de personas, es decir, es un recurso, ese recurso minero es muy importante para el departamento de Artigas. Y no fue un obstáculo, la designación, incluso esta designación a nivel de la IUCS no tiene fuerza legal. En lo que refiere a los geoparques UNESCO, también siempre se nos hace referencia a que los geoparques UNESCO no deben vender, o los socios de los geoparques UNESCO, no deben vender minerales ni fósiles. Entonces, si usted me pregunta mi opinión, yo le diría que si la minería es legal, digamos, primera cosa, si el yacimiento es considerado un sitio geopatrimonial, y si la minería es legal, habría que buscar algún tipo de acuerdo con el minero, con quien gestiona el territorio, con quien tiene, o el órgano que tiene que ver con la minería, en particular, con la gente del servicio geológico, no sé bien cómo es allí en el Paraguay, de que el minero acepte, por ejemplo, dejar una parte de ese yacimiento para conservar, para poder llevar allí a estudiantes, para poder educar sobre ese recurso. Es decir, y eso, por ejemplo, aquí en Uruguay eso lo hemos logrado en este distrito gemológico, los catalanes. No tenemos un geoparque aún, pero tenemos un socio minero que inclusive desarrolla actividades turísticas y que tiene una mina abandonada de ágatas y amatistas, y que, bueno, la usa con fines turísticos. Entonces, yo creo que allí lo que hay que buscar son las sinergias entre el minero, entre el Estado, entre quienes sean los actores que están involucrados, para conseguir, digamos, conservar, aunque sea una parte de ese recurso. No sé si contesto la inquietud que... Sí, sí, excelente la respuesta. Muchas gracias, profesor. Bueno, tenemos Romina Romina, adelante, por levantó la favor. mano. Profe, muchísimas gracias por la disertación, demasiado interesante, la verdad.
quería enfatizar un poquito la parte de geoeducación, que así como mencionaste, me parece un pilar fundamental para que la gente comprenda lo que es también un geositio, un patrimonio geológico, entre otros. Quería saber con respecto a la experiencia que ustedes tienen, qué estrategias están llevando a cabo para trabajar con las comunidades con respecto a la geoeducación, si están trabajando también con los colegios, con las escuelas, cómo sería esa interacción entre la sociedad y el trabajo que ustedes vienen realizando. Sí, bueno, en mi caso particular yo coordino las actividades científicas en el Geoparque Mundial UNESCO Grutas del Palacio. Es un territorio de unos 3.600 kilómetros cuadrados que queda en el centro sur de Uruguay, y donde tenemos unos 15 geositios y donde viven unas 22.000 personas. El Geoparque Mundial de UNESCO Grutas del Palacio es Geoparque Mundial desde el año 2013, es decir, este año estamos cumpliendo 10 años de ser geoparque, de tener ese reconocimiento, de ese territorio ser reconocido por la UNESCO como geoparque. Y bueno, y yo te debo decir a la pregunta que a mí es lo que más me satisface de mi trabajo en el geoparque, justamente es el acompañar, el desarrollar, el de participar con otros compañeros que trabajan en Flores, en el geoparque, de las actividades educativas, tanto a nivel de primaria, enseñanza secundaria, que hemos tenido distintas experiencias, algunos trabajos incluso algunos muestreos geológicos hemos ido con estudiantes de secundaria, hemos ido a las escuelas, tenemos un programa que se llama la Geomaleta, que es una maleta que trae material educativo para el alumno, para el profesor, y con 12 rocas de los distintos geositios que tenemos en el geoparque. Hay una cantidad de actividades. Tenemos algo que se llama el geocine, que lo hacemos en las vacaciones de primavera y de julio. El geocine es una actividad aprovechando una sala de cine que tiene la Intendencia de Flores. Hemos realizado en algunas oportunidades, tomamos fragmentos de la Era del Hielo, fragmentos de Parque Jurásico, fragmentos de alguna película con terremotos, y después le hablamos de tectónica de placas, de la megafauna del Cuaternario, de la tectónica global. Entonces, sí, digamos, hay publicaciones, de verdad, tenemos mucha actividad, porque yo entiendo, y el Geoparque por suerte también lo entiende, las autoridades del Geoparque, quienes conducen el Geoparque, que depende del gobierno departamental, entienden que en la geoeducación está el pilar fundamental para la conservación, ¿sí? Y es un trabajo, un proceso que tiene que ver con lo social, que va a llevar mucho tiempo, pero ya tenemos 10 años y yo soy testigo de que mis primeros años, que eran de frustración por diseminar la idea de los geoparques en el territorio, ahora yo estoy feliz de la vida porque en cada rincón que tú mencionas la palabra geoparque, la gente ya sabe de qué estás hablando. Eso para hablar solo de educación. Podríamos hablar de otros temas también que han beneficiado mucho al departamento de Flores. Gracias, profe. De nada. Se me fue larga, Oscar, la presentación, perdón. No, por favor, un placer escucharlo, profe. ¿Alguna otra persona? Héctor. Héctor. Habilitar el Profe, micrófono. Héctor, su micrófono, por favor. Ahora sí. Sí. Sí, no, muy interesante. La verdad, toda la complejidad que trae o que involucrada en la caracterización y todo el análisis de los geositios y para trabajar en la geoconservación. Y bueno, por supuesto, me interesa mucho esto que estabas comentando, que en respuesta a Romina sobre la educación. Y quería comentar dos cosas, porque esto de cuando decís de los 10 años que han transcurrido hasta que se instala en la cultura de la comunidad, nos habla de la paciencia que hay que tener y de la persistencia, sobre todo, y de trabajar con prueba y error en la instalación de distintas metodologías de difusión y demás. Parece que es algo que quería resaltarlo, porque yo recuerdo hace unos 30 años
fundamos un museo acá en San Luis y una colega del Museo de La Plata, o sea, que me dio exactamente este mismo número. Me dice, mira, Héctor, tienen que tener paciencia. Les va a llevar por lo menos 10 años lograr que se instale en la comunidad esta oferta educativa, esta propuesta educativa y el involucramiento, no solo de los visitantes, sino de las escuelas, del sistema educativo que se apropie y que utilice esto, no solo como lugares de esparcimiento y demás, sino como objetos de estudio, objetos de investigación para la enseñanza en los distintos niveles. Y la otra cosa que me parece también súper importante dentro de los ítems que vos mencionabas es poner en valor social lo que son esta geodiversidad, porque en buena medida uno de los principales valores que tiene es que estos geositios son verdaderas bibliotecas, verdaderos archivos históricos en donde se guarda parte de la historia de una región, de un país. Y como tú decías, que a la gente le gusta, digamos, contar y visitar los lugares y encontrar distintas formas, también les gusta contar historias. Y no solo contar, sino construirlas. Y yo creo que el apoyo, la ayuda desde un geoparque en todo el sistema educativo, no solo para contar, sino para que los alumnos puedan reconstruir la historia geológica de un sitio, me parece que es como que profundiza la construcción de identidad de un pueblo o de una región. Así que, bueno, la verdad que me parece fantástico y muy, muy estimulante tu ponencia y sobre todo, me imagino, los alumnos que contribuyen. Me parece que es muy interesante. Así que, bueno, nada, felicitaciones. Bueno, gracias, Héctor. Sí, tal cual. Aquí la Administración Nacional de Educación Pública resolvió ya hace como 2 años instalar en los programas educativos de primaria el tema geoparque. Y todos los años los maestros, cuando empieza el año lectivo, se comunican con el geoparque para diseñar estrategias que tengan que ver en la materia educativa con lo geológico, con el geoparque. Entonces, y esto está sucediendo en los últimos años, por eso lo de la paciencia es tal cual. Gracias, profe César. Gracias por su aportación, profe Héctor. Bien, ya estamos sobre el filo de la hora de la siguiente ponencia. Entonces, agradezco una vez más al profesor César Gozo por su participación, por esta excelente ponencia. Los agradecimientos de todos los compañeros del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y bueno, si me confirman los organizadores, podemos dar continuidad a este ciclo de charlas. Bueno, un poco saludar.